Cordial saludo para todos, mi nombre es José Gutiérrez Osorio, soy estudiante de Ciencias Políticas y Jurídicas y el día de hoy les vengo a exponer mi artículo de opinión de la democracia en Colombia, de la asignatura de competencias comunicativas con el tutor Michael Erney. Bueno, primeramente, en el presente trabajo se buscará hablar acerca de la democracia y cómo ésta se ve afectada a causa de los altos índices de corrupción en Colombia. Se expondrá casos de funcionarios de gobierno quienes buscan su beneficio económico por encima de la población. Adicional a ello se mencionará autores como John Locke, Thomas Hobbes, de cómo ellos, Dussel también, de cómo ellos nos ayudan a mirar la estructuración de la sociedad mediante el estado de naturaleza, mediante la fetichización del poder, mediante cómo se debe ejercer el poder en la sociedad. En este caso, el país a elección en el que se evaluará cómo se vive la democracia es en Colombia, donde se mencionarán también estudios y análisis y rankings globales de cómo Colombia se sitúa, en qué posición entre otros países como Brasil, Uruguay, entre países como Cuba, India, en un ranking global. Entonces se explicará más a detalle esa información. Bueno, debemos destacar que la democracia en la actualidad en países como Colombia simplemente es un término sin relevancia. En cuanto al funcionamiento de la comunidad, un claro ejemplo de ello es el caso de corrupción del señor Omar Ambulia, quien pertenece a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por la elaboración de un plan de corrupción por el gobierno para promover el contrabando. Adicional a ello, según estudios de Economist Intelligence Unit, afirma que Colombia bajó a la 13ª posición de los puntajes globales de índices de democracia, adquiriendo un catálogo de un país que tiene una democracia poco eficiente, donde la corrupción se convierte en un problema degenerativo en cuanto al pasar de los tiempos, porque eso siempre va a terminar afectando a la sociedad, sus participantes, el gobierno, lo que termina dando un mal uso del poder de los gobernantes. Para mencionar un poco más acerca de la democracia en Colombia, debemos tener en cuenta múltiples críticas en cuanto a las malversaciones de fondos, sobornos, fraudes, balances financieros, narcotráfico, grupos al margen de la ley, que todos estos factores socioeconómicos y políticos terminan afectando la contribución de la democracia en países como Colombia. Bueno, la democracia está vinculada directamente con la corrupción, según el estudio sobre la corrupción en Colombia elaborado por de Justicia y Fe de Desarrollo, que estipularon que entre los 4 factores principales de la corrupción, el contexto sociopolítico y cultural del país provocan mayor reproducción de la corrupción. Además, según el índice de la ONG Transparency International, midiendo la percepción del sector público en países como Colombia, lo sitúan en una posición 39 de los países más corruptos, mientras que países como Cuba e India tienen menos porcentajes que el país colombiano, que tiene entre 40 y 46 puntos, y Colombia cuenta con 39. ¿Sí? Bueno, una frase que nos recuerda Dussel, 2006, afirma que el Estado se afirma como soberano, última instancia del poder. En esto se consistía el fetichismo del poder y el Estado, y la corrupción de aquellos que pretendan ejercer el poder estatal así definido. Lo que significa es que los gobernantes, al adquirir el poder de la población, se encargan de fetichizar el poder que se les ha otorgado. Fetichizar significa que hacen mal manejo de este, buscando sus propios beneficios, buscando un beneficio económico por encima de lo que prima en la sociedad. Fetichizar se refiere a cómo se da un mal manejo a los recursos que diariamente la sociedad otorga al gobierno.
De acuerdo a las fuentes, García, CJR 2022, enero 25, esos son los países más corruptos de Latinoamérica, sigue estancada. ROA MM 2017 no 31, los países más y menos corruptos del mundo. Y Dussel 2006, 20 tesis de política, tesis 1 a la tesis 5, siglo XXI editores, que serían las fuentes que se utilizaron para la explicación de este argumento. Bueno, para el argumento 2 acerca de cómo podemos evidenciar la corrupción, tenemos que tener en cuenta que la democracia y el bienestar pacífico evidencian un claro complejo o un acondicionamiento en las políticas públicas. Asimismo, según la encuesta de la cultura política EPC, afirma que el 56.6% de las personas de 18 años opinan que Colombia es un país medianamente democrático. El otro 25.4% consideran que el país es democrático y el otro 19% consideran que Colombia es un país poco democrático, por lo que un 81% de los habitantes en Colombia quienes fueron encuestados consideran que Colombia tiene un porcentaje de democracia medio o bajo. Bueno, en las fuentes fue el DANE Cultura Política, recuperado el 7 de mayo de 2023. Bueno, para el argumento número 3 tenemos en cuenta ahora al autor Thomas Hobbes. Hobbes en 1992 afirma que se entiende por libertad según el más propio significado de la palabra, la ausencia de impedimentos externos que a menudo piden quitarle parte del poder a un hombre para hacer lo que quiera, apenas 110. Lo que ha entender que los individuos siempre tienen la necesidad de estar vinculados a un gobierno, para de cierta manera que este gobierno se encargue del funcionamiento de la sociedad. Pero también tiene que haber igualdad entre las leyes que rijan esas normativas para los seres vivos, para los humanos. Siempre tiene que haber equidad e igualdad. E incluso autores como John Locke plantean que se debe hacer como un estudio donde el estado de naturaleza tenga la obligación que el gobierno y obliga a todo, y la razón es que la ley enseña a toda la humanidad que quiera consultarla, siendo todos hombres iguales e independientes, ninguno debe dañar al otro en lo que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones. John Locke, 1995, página 12. ¿Esto qué significa? Que en la sociedad los gobiernos se deben encargar de llevar a cabo un plan donde el individuo no se encargue de dañar la vida de las demás personas, donde la democracia, la libertad siempre se lleve a cabo, que la democracia no sea algo que se pierda en el camino, no sea un concepto inexistente en la actualidad de Colombia, un concepto que los políticos y funcionarios, quienes buscan su propio beneficio, terminen dañando una comunidad por ellos buscar incentivos económicos en los recursos de los colombianos. Bueno, en conclusión, la democracia es como un término sin relevancia en la actualidad colombiana, donde un 81% de las personas encuestadas afirman que Colombia o tiene una democracia media o baja. Autores como Thomas Hobbes y John Locke nos brindan un punto de vista del funcionamiento óptimo de cómo debería estar estructurada la sociedad, mediante individuos que no dañen a los otros, igualdad y equidad. Dussel mencionando la fetichización del poder, mencionando que los políticos se encargan de fetichizarlo porque los grandes índices de corrupción se encargan de dañar lo que es la política y su organización. Por otra parte, se mencionaron datos estadísticos de Colombia que con 39 puntos índices de corrupción, que países como India y Cuba tienen menos porcentaje que este, lo que dejaría de una mala manera a Colombia, puesto que en un ranking global cuenta como uno de los países con mayor corrupción y poca democracia. De los múltiples países en quienes fueron
partícipes de, del estudio. Bueno, en conclusión, podemos entender que con la elaboración del artículo de opinión de la democracia en Colombia se pudo estructurar una tesis, los componentes que comprenden, que la organizan y que la proyectan de manera adecuada para permitir el óptimo desarrollo del artículo. Adicional a ello, la temática de la democracia en Colombia me permitió entender diversos aspectos sociopolíticos para así de esta manera tener un amplio conocimiento acerca de qué factores se encargan de afectar la sociedad en Colombia, cómo se vive esto en el día a día. Me gustaría profundizar en aspectos como con mayor corrupción, índices de corrupción, índices de problemáticas que se vivan en el país diariamente, con la finalidad de seguir aumentando este conocimiento, porque considero que la democracia siempre debe brillar por encima de cualquier beneficio económico que buscan los gobernantes. Muchas gracias por su atención.